Hablamos del qué, como del quién, como del cómo, ¿no? El qué porque partimos de una hipótesis, ¿no?, de jubilación a los 65 años, como ese momento, ¿no?, que María Ángeles antes comentaba, ¿no?, de ruptura a veces agresiva, a veces esperada, de trayectorias vitales, con una edad mítica que es de 65 años, que como sabéis muy bien, pues fue definida por Bismarck el año 1889, cuando la esperanza de vida en Prusia era en 45 años. Por lo tanto, el señor Bismarck estaba tranquilísimo, no pensaba en las cifras que aparecen en el documento, ¿no? Por lo tanto, seguimos manteniendo esa edad mítica cuando tiene muy poco que ver con nuestra realidad, y seguimos manteniendo esa edad mítica en relación a unas formas muy agresivas de producción que no tienen nada que ver con las situaciones actuales en las que estamos. Y por tanto, esa idea de jubilación como decadencia, como final de la época, etcétera, etcétera, responde a otro momento. Y eso nos ha llevado también a mantener, por ejemplo, la idea del concepto de tercera edad, como si estuviera muy claro cuál era la primera edad y la segunda edad, ¿no? En el documento de la estrategia vasca que luego se presentará, es muy cuidadoso. Hablan de primera etapa o de juventud, de edad adulta y de personas mayores, pero no ponen ninguna cifra cuando ponen esa barrera, porque cada vez es más difícil, ¿no? Yo siempre digo que en Cataluña, por ejemplo, esto de la juventud no se sabe muy bien cuándo acaba, ¿no? Porque digamos, hay ayudas para acceso a vivienda juvenil hasta los 35 años, pero la Consejería de Agricultura da ayudas para campesinos jóvenes hasta los 45, porque parece que en el campo esto de la juventud pues dura más, ¿no? Y luego hay empresas que prejubilan a los 50, por lo tanto esa fase adulta se nos está quedando un poco reducida, ¿no? Entonces yo creo que eso nos demuestra que mantenemos una idea de hitos vitales, ¿no?, que tienen muy poco que ver con lo que es una trayectoria, ¿no?, muy seguida. Fijaos ahora el último cambio que ha habido en el Ayuntamiento de Barcelona, ¿no?, en la nueva concejalía que se dedica a los temas, digamos, vinculados a juventud, tal, se ha puesto el título de concejalía de ciclos de vida, porque ha intentado, digamos, eliminar esa idea de que hay, digamos, una etapa de juventud clara, una etapa de fase adulta, una fase de gente mayor. Estamos constantemente, digamos, esa juventud acumulada que decía el consejero, y que a María Ángeles le ha gustado a mí también, porque ya tengo 64 años y sé de que acumulo juventud también, pues entonces también cuesta de plantear, ¿no? Es decir, esto del qué, ¿no?, a qué nos referimos, jubilación, personas mayores, el quién, ¿no? Hemos organizado unas políticas para gente mayor totalmente pensadas desde fuera de la gente mayor. Por lo tanto, hemos partido de la hipótesis muy clásica de la Ilustración y cada vez más obsoleta, ¿no?, de que hay algunos que saben lo que les conviene a los demás. Y por lo tanto, como en general se han construido las políticas públicas, ha sido sobre la base de unos expertos, ¿no?, que consideran, ¿no?, que definen perfectamente el problema, que saben cuáles son las alternativas y que las implementan, ¿no? Y por lo tanto, digamos, la idea de que las personas mayores eran objeto de atención, pero no sujeto, ¿no? Por lo tanto, alguien podía definir pues en qué consistía el ocio de las personas mayores, ¿no? A dónde tenían que viajar en los viajes famosos, etcétera, etcétera, ¿no? O cómo tenía que ser un centro, ¿no?, que atendiera a las personas mayores, etcétera, ¿no? Es decir, o esa idea también de considerarlos pacientes, usuarios, clientes, ¿no? Por lo tanto, con una visión muy pasiva de su posición en esa relación con todo el ámbito de las prestaciones. Y cuando hablamos del cómo, evidentemente pues se planteaba mucho de arriba abajo, con una lógica muy jerárquica, con una combinación, como comentaba antes María Ángeles, muy poco clara y muy poco definida entre lo que es provisión pública, provisión familiar, ámbito familiar, con un énfasis en el curar que estaba totalmente carente en el cuidar, ¿no? Es decir, el curar vale todo, en el cuidar no vale nada, ¿no? Es decir, podemos gastar lo que sea para curar a una persona con una operación de altísimo coste, pero luego el día que sale del hospital no pensamos que esto no tiene ningún tipo de necesidad, ¿no? Y por lo tanto estamos, digamos, cambiando radicalmente, ¿no?, las formas de hacer y orientamos, digamos, el gasto público hacia un sector y no hacia otro, porque pensamos lógicamente que aquello que se decía siempre, que el cariño no tiene precio, ¿no? Y que por lo tanto pues no hay por qué, digamos, cuantificar ese espacio del cuidado, ¿no?, que ha sido siempre un ámbito, digamos, de amor, ¿no?, y de cariño, y por lo tanto femenino,
y por lo tanto sin precio y sin coste, ¿no? Esta es un poco la hipótesis sobre las que hemos venido trabajando y que creo que también está claramente en un proceso de obsolescencia, ¿no? ¿Cómo podemos encarar y afrontar ese tema desde el punto de vista más, digamos, de construcción de las políticas, ¿no? Que es un poco lo que estamos aquí intentando dar respuesta, ¿no? Yo creo que parece bastante obvio que el qué, ¿no? Tiene que partir de una lógica mucho más de autonomía, esto es muy claro, de empoderamiento de esas personas, como se dice ahora, pero entendiendo claramente que eso tiene implicaciones en el proceso de construcción de la política. O sea, no podemos pensar que generar más autonomía, más empoderamiento, imaginar una autonomía crítica de las personas en relación a lo que les interesa, esto no implica un cambio en las relaciones de poder, ¿no? Esto, es decir, la idea de que, digamos, aumentar la corresponsabilidad de las personas mayores en sus propias necesidades implica también aumentar la capacidad de las personas mayores de decidir, ¿no? Lo que no puede ser es que les digamos que tienen que ser más responsables, pero que yo sigo mandando sobre ellas, digamos, y ellas han de ser más responsables, ¿no? O sea, digamos, cuando hablamos de emprendeduría, de innovación social y ponemos mucho el énfasis en la necesidad de que la gente se espabile, ¿no? El rey de Holanda cuando dijo, señores, se ha acabado la sociedad del bienestar, empieza la sociedad participativa. Bueno, pues oiga, si participamos, entonces también, usted a lo mejor no debería ser rey, podríamos ser un rato cada uno, ¿no? Participemos un poco todos, ¿no? En este proceso, porque usted me dice que participe más, pero usted se queda donde está, ¿no? O sea, ¿no? Es decir, yo me acuerdo muy claramente un colegio, un instituto de secundaria del lado de Barcelona, de Manresa, ¿no? De Sant Joan de Vilatorrada, concretamente, ¿no? que pidieron un presupuesto para arreglar 4 cosas y valía 3.000 euros y pidieron este año pasado a la Generalitat para pintar 4 paredes y dijeron, no tenemos presupuesto. Entonces ellos decidieron, el AMPA del instituto más algunos profesores y alumnos decidieron hacerlo ellos, ¿no? Un padre que tenía pintura, tal, lo hicieron, pero cuando estaban haciendo lo dijeron, a lo mejor estamos haciendo algo que no deberíamos, porque estamos desresponsabilizando a la Generalitat de lo que debería hacer, lo estamos haciendo nosotros y además ahora van a utilizar nuestro ejemplo y cuando venga alguien a pedir presupuesto dirán, hagan como los de Sant Joan de Vilatorrada, que se lo hicieron ellos, ¿no? Entonces, claro, discutiendo con ellos yo les dije, bueno, pero si sois buenos para pintar paredes y para tomar más decisiones sobre el instituto, entonces podéis también tomar más decisiones sobre qué se hace con los patios del instituto cuando están cerrados, qué pasa con la cocina del instituto, por qué el aula de informática solo se abre para los alumnos, qué pasa con los espacios. Es decir, si vosotros asumís más responsabilidades, ¿no? sobre el instituto, tendréis que asumir más poder. Lo que no puede ser es que asumáis más responsabilidades, pero solo la parte, digamos, de coste, no la parte, digamos, de decisión. Entonces, eso si lo aplicamos, ¿no? a la lógica de autonomía y de responsabilidad y tal, esto implica, digamos, un cambio en las relaciones de poder, ¿no? y una incorporación de la idea de diversidad y de heterogeneidad como un valor a preservar. Fijaos, hemos tenido muchos años la tendencia, la seguimos teniendo, y la administración pública es especialmente, digamos, tendente a ello, por la lógica weberiana que conocemos bien, ¿no? Yo cuando estudiaba Derecho Administrativo me decían Garrido Falla, el manual de Garrido Falla que estudié en su momento, ¿no? ¿Cómo ha de actuar la administración? Decía, con eficacia indiferente. Es toda una definición, digamos, ¿no? Eficacia indiferente. Y la eficacia se relaciona con la indiferencia, o sea, la administración funciona bien cuando no está personalizando. Y lo que la gente ahora quiere es personalización, porque personalización es igual a calidad. Es a reconocimiento, a dignidad, que es la primera palabra que aparece en la estrategia vasca, ¿no? Y la dignidad tiene que ver con reconocer al otro en su diversidad. Y hemos confundido durante mucho tiempo que lo contrario de la igualdad es la diversidad. No, lo contrario de la igualdad es la desigualdad. Y lo contrario de la diversidad es la homogeneidad. Y son dos elementos distintos. Hay algún partido que lo confunde, igualdad con homogeneidad. Pero yo creo que podemos aquí pensar que no es exactamente lo mismo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, digamos, valor de la complejidad, que hablamos siempre de complejidad, es mezclar autonomía personal, reconocimiento de la diversidad e igualdad. Entendiendo la igualdad, además, como una situación que no es igualdad de oportunidades, es reconocimiento también de las diferentes capacidades, ¿no? y los diferentes recursos de las personas
y de los colectivos, ¿no? Y esto es complicadísimo. Cuando tú triangulas ese aspecto, autonomía, diversidad e igualdad, la cosa se complica, porque es más fácil trabajar con binomios que con el triángulo. Y esto yo creo que es una exigencia importante, ¿no? Cuando hablamos del quién, por lo tanto, el qué tiene que cambiar en ese sentido, ¿no? Y hemos de incorporar lo que decía María Ángeles con toda la razón, que es ese tema del trabajo, ¿no? Que lo tenemos ahí, digamos, como mitificado, ¿no? Y es verdad que lo que tenemos que si incorporamos la diversidad al elemento del trabajo, veremos que hay posibilidades de encontrar, digamos, una diversidad de situaciones, ¿no? Y no generar esas lógicas que son utilizadas en muchos casos, ¿no? En estos momentos, sobre todo, para continuar con un proceso de precarización espectacular del ámbito del trabajo de las personas, digamos, que no han tenido la oportunidad de entrar en ese mundo del trabajo en momentos anteriores, ¿no? Y esto lo hablo, yo llevo 41 años de profesor universitario, por lo tanto, ya tengo 13 trienios, digamos, ¿no? Eso que nos dan a los funcionarios por resistir 3 años más, tengo 13 trienios, ¿no? Pero mis hijas, tengo 3 hijas, la mayor que tiene 14 meses cotizados, al lado pone los 12 trabajos que ha hecho, ¿no? La segunda es autónoma dependiente, que es una cosa fantástica que se han inventado ahora, ¿no? Ser autónomo dependiente es evidentemente un oxímoron, ¿no? Me acuerdo una pensión en Madrid que vi que decía, solo se admiten viajeros estables. Pues es un poco lo mismo, ¿no? O sea, si eres autónomo y dependiente, ¿no? Pues sí, esto es... No sé si leísteis aquella noticia del País que me dejó, digamos, absolutamente impresionado, de una persona que en 2 años había tenido 130 contratos. En 2 años. 130 contratos. Entonces yo creo que estamos en un momento realmente digamos, de encrucijada también en el ámbito del trabajo y en lo que significa un aspecto que quería insistir, que lo ha comentado en parte María Ángeles también, que es el tema intergeneracional. Este va a ser un gran problema, ¿no? Porque, claro, vemos las cifras, ¿no? En la estrategia vasca se ve claramente las cifras cómo van cambiando. Pero ¿qué pasa con las personas jóvenes, ¿no? Que además de tener una situación, en muchos casos, de dualidad en el mercado de trabajo, con situaciones mucho más precarias, con sueldos mucho más bajos, y si miramos a la universidad es espectacular y en muchos otros campos también, luego se les dice que ellos son los responsables, digamos, ¿no? De atender a toda esa cantidad de personas mayores que gracias a su trabajo van... Ese es un tema central, ¿no? Hay una persona un chico joven de 30 y pico de años en Suecia que escribió una carta a los periódicos diciendo que él proponía, que él tomaba el compromiso de suicidarse a los 50 años, pero con el compromiso de que todo lo que le tocaría después de los 50 se lo dieran antes. Esto que parecía una absurdidad, en el fondo provocó el debate sobre qué implica el debate entre generaciones, ¿no? O sea, él puso el énfasis en algo que parece absurdo, pero incorporó en el debate esa absurdidad, obligando a que se empezara a discutir cómo se tenía que plantear el tema intergeneracional. Porque fijaos que es una hipótesis, digamos, absurda, pero que tiene una parte, ¿no? Es decir, les voy a ahorrar, dice, no me lo den todo, denme solamente una parte de lo que me tocaría, ¿no? En esa hipótesis que antes María Ángeles comparaba de las franjas de edad, ¿no? Entonces, el tema del elemento intergeneracional es importantísimo. Y finalmente, yo creo que eso nos obliga, seguramente, si aceptamos esos elementos de encrucijada, de cambio, a claramente pensar en términos de coproducción de políticas, ¿no? Es decir, no de participación, ¿no? Cuidado, digamos, con reducir la idea de participación a esos espacios institucionales, formales, en los cuales alguien ha pensado la política, luego se consulta y se implementa, ¿no? Pensemos en términos de coproducción, porque implica partir de un diagnóstico compartido. Yo creo que eso nos debería hacer pensar, y va un poco en la línea de esa lógica cada vez más, digamos, propia del cambio tecnológico, que es la economía compartida, los recursos compartidos, digamos, la lógica más colaborativa a la hora de plantear temas, más horizontal, menos jerárquica, que forma parte de los tiempos en los que estamos, ¿no? Si hablamos de coproducción de políticas, seguramente haremos que la gente se apropie más de esa política que si solamente se le consulta de cuando en cuando si le parece bien o mal, ¿no? Bueno, muchas gracias.
poco de tiempo, 10-15 minutos hasta las 12. Bueno, pues si hay alguna pregunta que se quiera dirigir a cualquiera de las ponentes o de los ponentes, alguna aclaración, alguna pregunta. Hay un micrófono, o sea que, bueno, pues si piden la palabra, yo les veo. Plano. Por favor, no nos hagan esto. Bueno, pues voy a romper el fuego porque yo haría muchas, pero voy a empezar con una. Joan Subirats ha dicho esa frase tan conocida: el cariño no tiene precio. Y María Ángeles, bueno, vinculando con lo que ha dicho María Ángeles Durán, claro, no tiene precio cuando lo dan las mujeres especialmente, porque cuando el cariño se profesionaliza y lo imparten los hombres, normalmente suele tener precio. Creo que esto tiene mucho que ver, bueno, con lo que estamos hablando, con lo que nos dicen los datos, y a mí es que me parece muy, muy, muy importante tener en cuenta esta perspectiva de género en este tema. Los cuidados han sido femeninos, no solo no han tenido precio, es que no han tenido valoración social, no han tenido consideración social, lo cual yo creo que está teniendo consecuencias negativas, ¿no? ¿Quién va a cuidar y qué valor van a tener? Las personas mayores evidentemente cuidan, y cuidan mucho, y como luego nos explicarán, en fin, pues aportan mucho ahí, ¿no? Pero, bueno, no sé, me ha parecido que se podía unir, ¿no? No sé, quien quiera. No, empieza tú. Pues sí, cuando empezaron los municipios a enviar a alguien para que echara un vistazo y, en fin, poco más que así, ayudar un poco en la limpieza, mirar que no había nada podrido en la nevera, que la gente estaba viva, etcétera. Con las personas mayores pensaron que había un yacimiento de empleo magnífico y reciclaron amas de casa que ya tenían los hijos ya mayores, que no habían trabajado antes, y empezaron pagando muy poco. Esas personas iban a los domicilios, estaban pues 2 horas nada más, 2 días a la semana. ¿Qué pasó al año siguiente? En la mayor parte de los municipios que implantaron estas medidas al año siguiente, y además tuvieron que poner anuncios para que la gente se apuntara a pedir ese servicio, ¿no? Porque era nuevo. Al año siguiente, ¿qué pasó? Pues que ya la gente lo sabía, las personas que antes decían que necesitaban o se conformaban con 2 horas, los que eran mayores casi ninguno estaba mejor y muchos estaban peor, y con 2 horas ya no tenían bastante, pedían 3 horas. Pero las trabajadoras que antes habían sido amas de casa y estaban muy contentas porque por primera vez les ofrecían un empleo, se habían sindicalizado y entonces les parecía que lo que antes les ofrecían era muy poco dinero, y hicieron reclamaciones laborales y las ganaron todas, en todas partes. Con lo que el precio del cuidado se duplicó en muy poco tiempo y la cantidad de demandantes aumentó considerablemente. Y 10 años después, si se concediera lo que la gente pide, que vayan los servicios públicos, que yo sepa, en Madrid he oído comentar, no me lo tomen muy en serio, que las convocatorias salen de modo que al servicio privado o público que lo vaya a ofrecer ese servicio le sale a 14 euros hora. Pero yo conozco algún municipio en que al municipio le cuesta a 30 euros hora. Una persona que sea un gran dependiente consume 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Si lo multiplican por 30 euros hora, pues imaginen. Si solo lo multiplican por 10, pues sigan imaginando. Y calculen quién produce el servicio de compañía, y no digo más, el servicio de compañía para una persona. Hay que ponerles todos juntos. Desde luego, yo tengo la pensión más alta que da, por haber sido catedrática de universidad, que da el sistema de pensiones, y con lo que tengo no podría pagar más allá de una semana de que me cuidaran nada más algunas horas al día. Entonces, ¿quién va a poner el cuidado?
Si se considera, como debemos de hacer yo creo, como una producción, yo les diría, la mayor fábrica que existe en Euskadi de producción no es de producción de acero, ni de carbón, ni de nada, es de producción de cuidados, es de producción de servicios, y además el mayor productor son mujeres, y además no son mujeres jóvenes, sino que son mujeres de mediana edad. O sea que nuestra idea de quién es activo, quién es inactivo, a quién tenemos que proteger porque es el que protege a otros, quién debiera de tener derechos, todas las ideas convencionales se nos cambian. Pero mucho me interesa cambiar el modo de mirar, pero más todavía me interesa pensar, sí, vamos a producir muchos cuidados. Los mayores producen en Euskadi 1/3 de los cuidados que consume el conjunto de la sociedad de Euskadi, que no es poco, ¿eh? O sea, los mayores producen 1/3 de todo el cuidado. Ahora, dado que por edad va a aumentar con la longevidad la cantidad de cuidados que habrá que consumir, ¿cómo vamos a repartirlo? ¿Cómo lo vamos a redistribuir? Cuando decimos familia es una palabra muy bonita, pero en realidad el 80 y tantos % del cuidado de los grandes dependientes de larga duración lo producen mujeres, y con unas remuneraciones que hacen que se conviertan casi automáticamente en pobres, y que su dependencia es, por una parte, afectivamente dependen del enfermo porque se lo dan todo o mucho, y dependen de otros familiares que les mantengan. No es una situación envidiable y no se parece en nada ni a la Constitución ni a ningún reconocimiento de derechos básicos. El que cuida debiera estar protegido y no dejado a la buena voluntad de sus familiares, que además en muchos casos, pasado cierto tiempo, habían dicho al principio, todos te pagamos a ti para que tú dejes el empleo, y cuando llega el momento, mira que estoy en paro, mira que se me casa el hijo, mira que me he divorciado. Total, que el cuidador se encuentra en muchos casos en que no tiene recursos para mantenerse a sí mismos. En Euskadi es más alto, pero comunidades hay en España en que están pagando 300 euros a un cuidador. Un asalariado pediría 800 como mínimo y tendría nada más 8 horas, y con derecho a que si enferma no tiene que cuidar, que tendría un mes de vacaciones y tendría seguridad social pagada. El cuidador que lo hace porque socialmente no hay otra solución, porque los municipios no tienen y las consejerías tampoco dinero para hacerlo, lo hace sabiendo que a largo plazo, como no le pagan la seguridad social, puede que haya excepciones en algún sitio, pero es la norma general en el Estado, no le pagan la seguridad social, entonces a largo plazo tiene la pobreza garantizada, formará parte del grupo de pobres, y ahí irán a parar todos los más generosos, a los que en lugar de premiarles les habremos castigado por haber amado. Sí, añadir algo más. Y además, lo que pasa es también que a veces yo tengo lo que decía antes al principio con lo del cambio de época y tal, ¿no? Venimos de una lógica, es decir, si el cuadro que marca María Ángeles, que es el cuadro en el cual está sucediendo ese gran cambio demográfico y esa digamos, dificultad de mantener esa divisoria en la división sexual del trabajo entre géneros, le añadimos el proceso de globalización, entonces aún veremos, ¿no?, que la dificultad de redistribución a nivel global hace bastante difícil que podamos mantener las estructuras, digamos, internas de redistribución que decidimos generar hace 30 o 35 años, ¿no? Y cuando, digamos, establecimos los fundamentos, digamos, de un frágil y imperfecto estado de bienestar, pero que lo hicimos sobre la base de una estructura, digamos, de mercado nacional, sociedad nacional, no me meto ahora en todo el debate Estado-Nación, Estado-Nación, que requería una lógica en la cual, pues, los que tenían más pagaban más impuestos, y eso permitía un proceso de redistribución que hacía que los efectos negativos del mercado se compensaran con políticas redistributivas, y eso sería una situación de las que algunos califican de win-win, ¿no? Todo el mundo ganaba, ¿no? Porque al final pues había más paz social, había más capacidad de consumo, cuando todo funcionaba. El problema es que ahora estamos en otra situación en la cual, digamos, el sector que debería seguir pagando más impuestos tiene más capacidad para no seguirlos pagando,
o digamos, tiene muchas más grietas en el sistema, no solamente de evasión, sino también de elusión, ¿no? que es una palabra un poco distinta, que implica utilizar las rendijas y las grietas del sistema, ¿no? Como los de Luxemburgo conocen muy bien, ¿no? Bueno, pues entonces esas dinámicas, ¿no? hacen que aún tengamos más dificultad en imaginar que las capacidades de sostener este proceso con los antiguos parámetros puedan mantenerse, ¿no? Entonces ahí es donde debemos empezar a repensar las cosas, ¿no? Yo cuando hablaba de compartir diagnósticos, de generar procesos de coproducción, de digamos, redistribuir poderes, porque digamos, me resulta muy difícil seguir pensando en la hipótesis de que tendremos una estructura de Estado al cual le habremos delegado toda la capacidad colectiva de resolver los problemas sociales. Necesitaremos otros mecanismos que no solamente serán estatocéntricos,